lugar ocupa hoy la Argentina en el mundo? No, un lugar muy chico. Somos una especie de reír del mundo, la verdad. Un país con todo para ser un país de un desarrollo intermedio, parecido a España, o a partes de España, te diría, parecido a parte de Italia o partes de Italia, por lo menos, y nos hemos sumergido, por nuestra ineptitud. Entonces, somos una especie de reír del mundo, ¿no? Un país muy poco confiable. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos el enorme honor, placer y privilegio de sumar a un economista de talla y fuste, columnista de La Nación, autor de Emergiendo. Le vamos a preguntar por su libro. No es otro que Marcos Buscal, a quien está del otro lado. Marcos, ¿cómo estás? Garrett Evers te saluda. Hola, ¿qué tal, Garrett? ¿Qué tal todos? Un placer, Marcos, tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Publicabas, tu libro es Emergiendo, cómo salir de las crisis permanentes y recuperar la promesa argentina por la editorial sudamericana. ¿Estamos emergiendo? ¿La Argentina está finalmente emergiendo, Marcos? Qué pregunta. No, creo que pegamos un gran salto atrás, lamentablemente. Eh, por cuestiones que están, este libro en realidad lo empecé a escribir en 2019, antes del cambio de gobierno, pero los mecanismos que están detrás de este giro de 180 grados, ¿sí? Digamos, que estamos viendo durante el gobierno de Alberto Fernández, están descritos ahí. Es decir, es un país que tiene los mecanismos institucionales que tiene en vigencia, hace que, a diferencia de otros países, este país va cada tanto cambiando totalmente las políticas, es decir, que no hay ninguna constancia de las políticas públicas, ¿no? No solamente que son malas, es que no, nada permanece, ninguna ley del Congreso permanece en el tiempo, nadie les cree, y entonces lo que hago en el libro es describir un poco esos mecanismos institucionales que hacen que este sea un país tan inestable desde el punto de vista regulatorio y tan ineficiente, y propongo soluciones y propongo también una agenda de trabajo de básicamente de cómo encarar, digamos, la emergencia del país, ¿no? Marcos, hay gente que mide el paso del tiempo en mundiales. ¿Los argentinos también las medimos en crisis económicas? Bueno, sí, es un país que ha estado en recesión gran parte del tiempo, lamentablemente, ¿no? Si miramos la vida tuya, no te voy a preguntar en vivo la edad, pero No, no, la, 32 puedo, para 33. 22. Bueno, puedo apostar que debes haber estado 60-70% de tu tiempo, de tu vida, en recesión. Esto no es común, ¿eh? Es un país que tiene una tasa de crecimiento muy baja, muy volátil. La volatilidad es muy mala para la gente de menores ingresos, con una alta inflación y muy volátil, que también es muy mala, es una generadora de pobreza. Entonces son todos elementos que hay que atacar. Pero lo que voy en el libro, porque justamente es un Sí. libro que no es tanto de coyuntura, si bien tiene cosas de coyuntura, obviamente, pero va al hueso para mí de los problemas políticos de la Argentina, y que son la combinación de un sistema electoral de listas sábanas y listas donde están todos los cargos en la misma boleta, y la coparticipación federal. Porque eso lo que hace, básicamente, al tener listas, digamos, de multimiembros cerradas, donde hay alguien que elige el orden, lo que hace es que los legisladores en la Argentina, los legisladores responden, nacionales, pero de cada provincia, responden típicamente al gobernador de la provincia, y el Claro. problema es que, como está nuestro sistema, digamos, federal fiscal, los gobernadores dependen mucho del poder nacional en algunos momentos para su supervivencia económica. Entonces, esto hace que al final los gobernadores dependen del Poder Ejecutivo Nacional y los legisladores dependen de los gobernadores, con lo cual los legisladores en la Argentina no son independientes del Poder Ejecutivo. Y cuando la Argentina se crea, cuando se dicta nuestra Constitución, se busca imitar la Constitución de Estados Unidos. Y lo que Madison buscaba, que fue el artífice de la Constitución de Estados Unidos,
era crear un Congreso que sea independiente del Poder Ejecutivo, que tenga una vida propia, vamos a poner así, que tenga un poder propio. En la Argentina, en muchos momentos, casi siempre yo te diría, el Poder Legislativo no es independiente del Poder Ejecutivo, y por eso un Poder Ejecutivo que tiene plata y popularidad hace y deshace políticas a su gusto, sin control del Congreso. Y eso es único de la Argentina. Entonces vos fijate cómo viene el gobierno de Alberto Fernández, inicialmente con mucho poder, emergencia económica, cambio de las leyes jubilatorias, es decir, vuelta atrás con un montón de cosas en donde no hay ningún control no hubo ningún control del Congreso, no hubo ningún control judicial. Es decir, me parece a mí que el problema de fondo, o sea, bien de fondo de la Argentina, yo creo que es este. Muy difícil de atacar, porque tenés que atacar el sistema electoral y tenés que atacar el sistema de coparticipación. Después están las causas más inmediatas, que es el tema del déficit fiscal y todo lo que discutimos típicamente los economistas más permanentemente, ¿no? Pero yo ahí lo que cuento es la mecánica esta, y la mecánica esta, vos fijate que se dio perfectamente, la que describo en el libro, de nuevo, escrito antes del cambio de gobierno. Sí, antes incluso de la pandemia. Antes de la pandemia, se dio perfectamente en el gobierno de Alberto Fernández, donde dieron vuelta todas las políticas que implementó Macri prácticamente. Eso no pasa en otros países, no pasa ni siquiera en los países, el resto de los países de Latinoamérica, son países que tienen un montón de problemas, pero en ningún país hay giros de 180 grados en cada gobierno. Entonces me parece a mí que en algún momento los argentinos tenemos que atacar este problema, y para atacar este problema en algún momento hay que atacar al hueso, de la raíz del problema, y es justamente el sistema de coparticipación federal. Marcos, te mantengo en ese esquema de pensar las reformas que la Argentina debería tener, pero las de fondo, como marcabas vos bien. Y la pérdida del colegio electoral, ¿sigue siendo importante en el esquema electoral argentino, te parece? ¿O fue un cambio que hacía falta hacer en el 94? Bueno, le ha dado más poder a la provincia de Buenos Aires. No lo veo como el principal problema. No lo veo como el principal problema. Sí veo como un problema importante que hay un montón de provincias eh, que muchas veces son las provincias más, generalmente son las provincias más retrasadas desde el punto de vista eh, institucional, ¿sí? Eh, y que están sobre representadas en el Congreso. Una, porque el Senado tiene una representación igual por provincias y es un país con una distribución muy desigual El de la población. efecto, si querés, Delaware, Marcos, o de otros estados también pequeños en los Estados Unidos que también tienen a lo mejor una sobrerepresentación y que un poco se lo Claro, copiamos. pero en Estados Unidos la población está distribuida más igualmente, pero la Argentina también tiene una sobrerepresentación de las provincias chicas, y que cuando uno mira los indicadores de institucionalidad, por ejemplo, que hace Carlos Gervasoni de la Universidad de Itela, son las más atrasadas en la Cámara de Diputados. Y esto es porque a la salida de la dictadura, alguien lo convenció, esto me lo contó alguien que estuvo ahí en la cocina de esto, lo convenció a Viñone de que básicamente aumente la representación de algunas provincias chicas, porque esas provincias no las iba a ganar el peronismo y era la forma de controlar el peronismo. Acordate que además en ese momento había colegio electoral, con lo cual lo que ponías en el Congreso tenía un impacto en la Cámara de Diputados, tenía un impacto también en el colegio electoral. Entonces firmó básicamente Viñone un decreto por el cual había un mínimo de 5 diputados por provincia, que viola la representatividad. Entonces, las provincias que tienen... Entonces, lo que pasa en la Argentina, en el fondo, es que este es un país democrático, pero donde cuando uno mira las culturas subnacionales que hay en las provincias, hay mucha no democracia. Es decir, fíjate vos, como muchos gobernadores levantaron las restricciones sobre la reelección, en algunos hay reelección ilimitada, por ejemplo, Santa Cruz y Formosa son los dos casos Sí, extremos. son muy poquitas las provincias que no tienen reelección. Santa Fe, por caso, es una de esas y porque no Claro, reforma la Constitución del Mendoza, 62. claro. O sea, las provincias, después fíjate vos cómo en la mayoría de las provincias se cambió el sistema electoral por sistemas mayoritarios para darle mucho más poder al partido del gobernador. Se introdujeron cosas como las leyes de lema, es decir, todas cosas que no violan la democracia en sí, pero que llevan a sistemas donde el que gobierna tiene demasiado poder, los poderes judiciales provinciales. Es decir, básicamente es un país con una cultura subnacional bastante poco democrática, pero con un centro, yo diría,
de un centro, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y alguna otra más, que sí tienen la mayoría de la población y sí tienen una cultura democrática más avanzada, yo diría. Pero en el Congreso, las que mandan son las otras, ¿sí? Las que están sobre representadas son las otras, las que dependen del dinero federal, del gobierno federal, son las otras, y entonces son básicamente las que me parece a mí que es ese círculo vicioso que es el que hay que cambiar para tener en algún momento un Congreso que sea realmente un Congreso independiente del Poder Ejecutivo en todo momento. Marcos, dijiste antes algo que es impresionante y que cada tanto reaparece en la discusión cuando tratamos de pensar cómo resolver los problemas económicos de la Argentina, porque dijiste ir al hueso y la palabra problema político. ¿El problema económico en la Argentina es en definitiva un problema político más que económico? Para mí sí, estamos siempre discutiendo el problema económico, pero digamos, me parece que hay un gran problema político de fondo. Porque te lo voy a poner así, o sea, pensá vos de nuevo, hoy tenemos un gobierno que, bueno, destruyó muchas cosas, hizo muchas políticas muy equivocadas, pero suponete que viene de nuevo en el 2023 un gobierno que intenta, digamos, recomponer una economía de mercado integrada al mundo. ¿Quién te cree? Hmm. ¿Quién te cree? ¿Qué vale una ley en el Congreso en la Argentina? Es el mismo Congreso que te privatizó YPF, te lo estatizó, te creó las FJP, te las estatizó, te hizo la intangibilidad de depósitos y después te los especificó. O sea, es decir, acá no hay... ¿Por qué? Porque de nuevo ese Congreso no es independiente. Vos fijate que hay algo que pasa desapercibido. Muchas veces, bueno, ahora el Congreso está semi paralizado, ¿no? Mientras estamos hablando este año 2022 tenemos un Congreso prácticamente paralizado, pero Lo en cual en años algún normales, sentido uno se podría preguntar si no es bueno que salgan menos leyes, claro, pero eso claro, va viste como aparte. qué país era, no sé si era Bélgica en un momento que no tenía gobierno, decía la gente, bueno, por ahí estamos mejor, ¿no? Pero vos fíjate que muchas veces pasa que vos lees las noticias en los diarios y pasa totalmente desapercibido, pero es una anormalidad total, que es que básicamente dicen, se reunió el ministro de Interior con los gobernadores para acordar tal ley, o el presidente con los gobernadores para acordar. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. ¿Por Sí, qué? porque digo, Porque eso se se reúne discute el en el presidente Congreso con los después. gobernadores y después los gobernadores le dicen a los legisladores qué hacer. Vos fíjate que una consecuencia de eso también es que como los legisladores no tienen una carrera política propia, porque son apéndices, estoy generalizando, obviamente No, hay no, no, obvio, a hay ver, muchas es excepciones, para entender la tenemos en idea este y... momento un Congreso que se ha jerarquizado bastante, yo te diría con este último Congreso, pero en general es así, que es el Congreso con la tasa, creo que es el Congreso con la tasa de reelección más baja del mundo, es un Congreso con una capacidad, con un nivel de educativo, o sea, años de educación formal, uno de los más bajos o el más bajo de Latinoamérica. Es decir, no hay capacidad en el Congreso porque no se hace carrera legislativa, porque al final la mayoría, una gran parte de los legisladores simplemente reciben órdenes del gobernador y hoy son legisladores nacionales, mañana son legisladores provinciales, son ministros, es decir, no hay una carrera legislativa. Y eso tiene enormes problemas sobre el país porque no se generan capacidades en el Congreso. Mira, voy a poner un ejemplo práctico que esto puede llevar muchas veces digamos, un impacto en la vida de la gente muy tangible. Es cuando Cecilia Moró, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, introduce en la ley del tema vacunas en plena pandemia un artículo que efectivamente impedía la llegada de la Pfizer, Es una locura. no se dieron cuenta. La mayoría, no, o sea, vos mirás quiénes componían el comité del Congreso encargado de eso, gente con muy poca preparación en general, y en el Congreso la mayoría de la gente no se dio cuenta de lo que estaba votando. ¿Por qué? Porque no hay capacidades. Esto Sí, llevó a la muerte. porque no leen. A ver, fíjate, Marcos, yo me acuerdo en su momento el intento que como idea podía ser a lo mejor buena del kirchnerismo en su momento, del digesto jurídico argentino, de tenemos 27.000 normas, muchas derogadas, veamos cuáles están vigentes y hagamos un compendio, y las habían modificado sin control de cambios, que se dieron cuenta después y por eso fue que no terminó teniendo vigencia. O sea, digo, Claro, claro. pasa que todos meten la mano y después nadie revisa como tiene que revisar.
Claro, pero porque además no hay capacidades, ¿viste? En un Congreso donde la mayoría de los legisladores son legisladores por una sola vez, 4 años, no llegás a generar capacidades donde la persona que está en el comité de salud, en la comisión de salud, se vuelve, si no era originalmente, porque no tenés que ser médico originalmente para estar ahí, por eso es abogado, sociólogo, lo que sea, pero si vos estás 3 periodos en el Congreso, bueno, al segundo periodo ya digamos, tenés asesores, se supone que vas a entender del tema del cual vos estás en la comisión. Esto no pasa en Argentina porque tiene una tasa de reelección bajísima. Entonces, y esto yo creo que es parte de nuestro sistema electoral donde tenemos listas digamos, de muchos miembros cerradas, ¿sí? Donde el que tiene la lapicera o la que tiene la lapicera es típicamente el gobernador, o bueno, a veces gana mucho poder alguien como la presidenta Cristina Kirchner, mete mano. Entonces, vos fijate típicamente estas listas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tenemos acá en la provincia, bueno, yo que estoy en la provincia de Buenos Aires, tenemos una lista de 35 diputados. Los 2 primeros, viste, 2 o 3 primeros son nombres más o menos conocidos, el resto generalmente tienen prontuario. Entonces, ¿y por qué? Bueno, son, de nuevo, son operadores, son digamos, gente que no tiene una carrera legislativa propia, no tiene que dar cuenta al Congreso, nadie sabe. Yo, digamos, no sé cómo será en Santa Fe, acá en Buenos Aires nadie sabe quiénes son sus diputados. No, acá tampoco saben quiénes son los senadores departamentales, ni nada Claro. de eso. Entonces, me parece a mí que es fundamental esto. Yo diría que es básicamente tenés que cambiar la ley electoral y tenés que cambiar la ley de coparticipación. Es muy difícil hacerlo, yo entiendo que es muy difícil hacerlo, pero la verdad me preguntás a mí, si vos decís, decime realmente cuál es la fuente de todo esto, porque esto es la fuente después del déficit fiscal, viste, de un montón de problemas de coordinación fiscal que tiene la Argentina, de un gasto, un despilfarro en las provincias, digamos, sobre todo a nivel provincial, acá hay un despilfarro escandaloso en la Argentina, digamos la verdad. Entonces, bueno, todo eso, ¿cómo lo vas a arreglar con este esquema? Es muy, muy difícil. Marcos, antes dijiste, supongamos que en 2023, sea quien sea que gane, nos ponemos la camiseta de somos capitalistas, vamos a ser confiables, créannos, e igualmente el resto del mundo probablemente no nos vaya a creer. Vos, que tenés contacto permanente con el exterior, ¿qué lugar ocupa hoy la Argentina en el mundo? No, un lugar muy chico. Somos una especie de reír del mundo, la verdad. Un país con todo para ser un país de un desarrollo intermedio, parecido a España, o a partes de España, te diría, parecido a parte de Italia o partes de Italia, por lo menos, y nos hemos sumergido por nuestra ineptitud. Entonces, somos una especie de reír del mundo, ¿no? Un país muy poco confiable. Mirá lo que pasó el otro día con la ministra de Economía, ¿no? La mandan a Batakis a Washington, le arman una agenda bastante importante y cuando estaba volviendo ya no era. Se hacen cosas acá no homologables, ¿viste? No homologables. Yo siento que acá muchas veces hay una idea de que somos mucho más importantes de lo que somos. Eh, Hay una idea de que el mundo nos va a ayudar más de lo que nosotros pensamos, de lo que realmente nos va a ayudar. Eh, sí, y hay una idea muy rara de entender cómo funciona ese mundo, cómo funciona el capitalismo, cómo funcionan las relaciones internacionales. Yo creo que es una dirigencia política argentina, especialmente obviamente en el peronismo, muy parroquial y con muy poco entendimiento de cómo funciona el Occidente, desarrollado, capitalista, democrático. eh, bueno, y esto se ve, digamos, ¿no? O sea, estamos aislados del mundo. Marcos, en tu columna en La Nación, a mí ahí siempre hay lo que me interesa mucho conocer y compartir con la audiencia es cómo es el ciclo creativo de tu columna con una Argentina que parece en permanente cambio, después vos ves que las cosas de fondo probablemente no, pero todas las semanas es nuevos datos, nueva información y a la par también que vos tenés que hacer tu análisis de todo ese dato Claro, que va claro. apareciendo. Claro. Varía mucho, la verdad, varía mucho. Tengo la suerte que es algo que me sale bastante natural, por suerte. Por eso me gusta, porque no me cuesta mucho, pero la verdad que hay días, yo la columna la entrego jueves a la tarde, sale el domingo, pero como el suplemento se imprime los viernes,
lo tengo entre el jueves a la tarde, lo cual eso es un gran desafío. Hay veces que he pedido, déjenme hasta el viernes a la mañana porque, Puede por pasar ejemplo, de todo de un jueves al sí, domingo. sí, la de la Asunción de Massa la semana esa la tuve que dilatar hasta el viernes a la mañana, entonces estaba el viernes temprano a las 7 de la mañana, estaba terminando de escribir la columna, ¿no? Pero básicamente, mira, hay semanas donde el lunes ya sé de qué voy a escribir y ya sé el tema y después es sentarse y encontrar cosas que sean atractivas para el lector y eso, y hay veces que no, que sí, que es el miércoles a la tarde y todavía no sé de qué voy a escribir ni cómo y lo hago más a las apuradas. Pero bueno, lamentablemente el país siempre te da letra, ¿viste? Es como... En Yo ese no digo sentido que se escriban solas, pero no siempre nos te da letra. defrauda. No nos No te defrauda defrauda, no te defrauda. el Nosotros que país. escribimos, si yo le digo a Carlos Raimundo Robert, viste, Sí. escribe la columna esta en Tomo Nueve, te la escriben sola la columna, no tenés que hacer nada, digamos, ¿no? En broma, obviamente. Marcos, te llevo al paso siguiente, porque digo, no sabemos cómo va a ser el desarrollo de Massa en lo que viene, uno va viendo medidas, va viendo personajes que se van sumando a su equipo, pero políticamente, por lo menos una parte del oficialismo lo vende como la última gran jugada, la última gran carta que le queda. ¿Qué pasa si Massa no logra hacer lo mínimo como para sostener de acá, por lo menos a fin de año, supongamos? Claro. Bueno, primero, a ver, yo creo dos cosas. Una, creo que lo primero que hizo Massa es insuficiente, esto ya se está viendo. Me parece que es claramente insuficiente las primeras medidas, porque acá, desde el punto de vista, pasamos de muy largo plazo lo que hablábamos antes a la coyuntura inmediata. El problema de coyuntura, este problema de aceleración de inflación, de la brecha que tiene la Argentina, lo tenés que resolver con lo que yo le llamo como una trinidad del ajuste, vamos a poner así, una trinidad de la estabilización, que son tres medidas que tienen que ir juntas y bien implementadas, que es, necesitas una devaluación, porque acá el problema es que el peso está sobrevaluado en el mercado oficial y eso te lleva a sobreimportar y subexportar, tanto bienes como servicios, como puede ser un viaje que pagas al oficial más algún impuesto, pero que no es a la brecha. Tenés que resolver el problema fiscal, esta es la clave, porque al final la madre del problema es que vos tenés déficit fiscal y como no tenés mercado de deuda, tenés que imprimir pesos y esos pesos buscan justamente ir a dólares o ir a bienes, etcétera, y tenés que subir la tasa de interés para aumentar la demanda de pesos también. Entonces tenés que implementar las tres. Y hasta de las medidas iniciales subieron la tasa, no lo suficiente, pero no subieron la tasa, pero en sí solo es muy peligroso porque te genera una bola cada vez más grande del Leliq y los bonos del gobierno, etcétera. Entonces, falta la pata de la parte de tipo de cambio no anunciaron nada concreto, si bien se supone, según dice la prensa, que viene algo para el campo, y desde el punto de vista fiscal hay muy poco, es decir, lo de las tarifas que se anunció inicialmente es muy poco, en mi opinión. Entonces, eso, ahora, lo que sí creo que Massa trae es que trae una proactividad que no había y que es necesaria en una situación así. Yo creo que un gran problema que tenía el gobierno de Alberto Fernández hasta la llegada de Massa era que él es un procrastinador serial, o sea, es una persona donde le cuesta un montón tomar decisiones, y Martín Guzmán vivía en un mundo paralelo, de, no sé, nunca bajó de la academia, creo que digamos, en su infinita soberbia, me parece que nunca entendió lo que, los problemas que estaba generando el manejo de la economía. Entonces, y con muy poca capacidad política para maniobrar por esa soberbia, me parece en parte, digamos, ¿no? Yo creo que Massa, lo que vamos a ver en Massa es que estas medidas, que yo creo que van a fracasar, porque de nuevo dije son insuficientes, no van a ser las últimas, porque me parece que él tiene más capacidad política y más viveza y para darse cuenta que no son las últimas y más proactividad. Entonces, ahí yo creo que cuando decimos, bueno, ¿qué pasa si Massa fracasa? Creo que para que eso pase vamos a ver varias cosas que el gobierno va a intentar. Por eso te digo, viste, que me dan letra, me van a dar letra varias semanas porque van a venir más decisiones, yo creo. Ahora, si fracasa, bueno, complicado, muy complicado, muy complicado. Este es un país que está, mira, solamente te digo, con la inflación de agosto alrededor de 5%, más o menos la inflación interanual va a estar arriba del 75%. ¿eh? Y suponiendo una inflación bajita los próximos meses, te diría, creo que nosotros estamos trabajando para septiembre, octubre, noviembre, diciembre,
nada, como una hipótesis, digamos, pero para que te des una idea, lo excesivamente optimista, ponerle que sea 5 de inflación promedio los meses que quedan, terminás cerca de 87% en el año. Es decir, no se puede vivir en un país con 87% del año. Y Con una brecha de 5% firmamos ahora, además, Marcos. Sí, por eso te digo. O sea, lo que quiero decir es que es difícil manejarse en una economía así. Es difícil hacer negocio, es difícil proyectar nada, es difícil, además, con las restricciones a la importación, para muchas industrias y muchos comercios poder manejarse. Es decir, son situaciones no sostenibles. Entonces, o la arreglan a través de una serie de medidas, como te digo, que yo creo que vamos a ver una serie de medidas porque lo veo a Massa que va a ser muy proactivo, o terminamos en una situación inestable, con una aceleración grande de la inflación, y ahí no sé, ahí ya entra a jugar la política y ya se me escapa un poquito qué puede pasar, pero claramente lo veo como una situación muy inestable. La última pregunta, Marcos, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Marcos Buscaglia? Me inquieta la situación social. Me parece que la aceleración de la inflación le pega mucho a la gente de pocos ingresos y veo que está difícil la situación. Sí, me inquieta eso y me inquieta la desesperanza que veo en los jóvenes sobre todo. Es decir, si vos lees, no sé si lo leíste Emergiendo o no, pero el libro expresa un gran optimismo sobre Argentina a pesar de todos sus problemas. Yo creo que vos, resolviendo parte de estos problemas que describimos, digamos, creo que la Argentina tiene un gran potencial. Sigo creyendo mucho en este país, pero veo, obviamente, para realizar ese potencial tiene que estar convencida la gente, ¿viste? Yo creo que la gente está tirando la toalla. Los empresarios tiran la toalla, los jóvenes tiran la toalla, y eso me inquieta mucho. Marcos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el tiempo que nos has compartido con la audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Chao, gracias, gracias a todos. Saludos. Lo teníamos a Marcos Buscaglia aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.